Buenos días a todos, bienvenidos a una clase más. Como cada lunes vamos a analizar las preguntas de repaso de la semana anterior. Ya estuve revisando sus trabajos y la dinámica es la misma. Selecciono la respuesta que alguno de ustedes compartió y que se me hace adecuada para el entendimiento de lo que estábamos platicando en cada tema específico. Las demás preguntas se las califico individualmente y les comento regresándoles en las preguntas de repaso de cada quien y ya ahí se dan cuenta de los comentarios que les pudiera hacer. Si no les llego a hacer algún comentario, quiere decir que las preguntas están bien. Y ya en caso de que haya algún error, pues se los estaré haciendo saber a través de la calificación que les regreso. Igual que la recomendación, pues revisen nada más que las preguntas que estemos hablando aquí en la presentación vayan encaminadas a lo que ustedes respondieron para que también complementen lo que sus compañeros están diciendo y ustedes noten la deficiencia en sus respuestas pues si la respuesta que ustedes dieron coincide con la que yo estoy tomando de referencia como adecuada para el desarrollo de la clase. Bien, sin más preámbulo vamos a empezar a analizar cada una de las preguntas, así que les pido que pongan atención por favor y igual hagan sus apuntes y corrijan las preguntas suyas. Bien, la primera pregunta que vimos de acuerdo a lo de las clases de la semana pasada, y todas brincan en la norma 230 que habla sobre la documentación de auditoría, que para dejarlo en claro una vez más les repito, es sinónimo de papeles de trabajo, que la denominación simplemente cambió para adecuarla a los criterios generales e internacionales que nos marcan las normas internacionales de auditoría. En un principio el boletín emitido que hablaba al respecto de los papeles de trabajo, así se denominaba, papeles de trabajo. Entonces, cambió cuando el Instituto Mexicano de Contadores Públicos migró a las normas internacionales de auditoría y, y mediante el requerimiento de que las auditorías realizadas del 2009 a la fecha se estén aplicando en base a estas normas. Es por eso que ahora la denominamos documentación de auditoría. Pero pueden ustedes encontrar información al respecto que puede ser útil si buscan también papeles de trabajo en auditoría. Pero en sí es la evidencia que el auditor va dejando de su trabajo al final, ¿sale? Con el que va a sustentar su opinión. Bien, entonces, la primera pregunta es, de acuerdo a los requerimientos de la NIA 230, es decir, la de documentación de auditoría, ¿para qué se prepara dicha documentación? Miren, la respuesta, tal y como literal como viene en la norma, nos dice que es para permitirle a un auditor experimentado obtener ciertos aspectos claves del trabajo que se está realizando y así comprender los resultados. Pero vamos a generalizar el objeto de preparar la documentación de auditoría y será para permitir la comprensión de ciertos aspectos claves del trabajo que se está realizando. No solamente para nosotros o para el equipo de trabajo, sino también para las personas a las que se les está realizando la auditoría y también para terceras personas que estén interesadas en conocer por qué la opinión del auditor se fue enfocada por cierto rumbo, si sea una opinión con salvedades, una opinión limpia, una opinión negativa, etcétera, le permita a esta persona interesada conocer por qué el resultado del auditor fue una opinión del tipo que corresponda. Entonces, la documentación de auditoría preparada de conformidad con la NIA 230, además de al auditor experimentado permitirle conocer ciertos aspectos claves, le permite a terceras personas que estén interesadas en la información que emite cierta empresa, ¿sí? Entonces recordemos que la auditoría le da certeza a las personas auditadas, es decir, a la empresa, de que se están haciendo las cosas correctas. Y si hay un tercero que esté interesado en participar en alguna actividad con la empresa auditada, también le va a servir mucho que se le esté entregando un informe en donde se diga que la empresa está cumpliendo con las obligaciones en carácter financiero,
¿Qué obligaciones? Pues las obligaciones de emitir los estados financieros en base a las normas de información financiera y de reflejar razonablemente las operaciones que se están llevando a cabo en la empresa. Bien, la siguiente pregunta es ¿qué factores influyen en la estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría? Es decir, en la cantidad de información que vamos a vertir en los papeles de trabajo. Bien, mmm, existen muchos factores, pero básicamente los principales o el principal es la dimensión y complejidad de la entidad y la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, pero también pueden ser qué tantos riesgos se identificaron durante la revisión del estudio y control del el estudio y evaluación del control interno, riesgos que pudieran generar una diferencia en la información financiera, también la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida, pueden ser resúmenes, pueden ser contratos que tengamos que amplíen la documentación que tengamos que recabar nosotros como evidencia. Pueden influir otros aspectos como el criterio del auditor o la experiencia del auditor, algún error derivado de los riesgos identificados, etcétera. Todos estos factores influyen para que la documentación de la auditoría sea vasta o suficiente. Bien, la pregunta número 3 menciona 5 ejemplos de documentación de auditoría. Bien, vimos varios ejemplos en la lectura, pero estos 5 ejemplos me parecen suficientes para entender cuando estamos hablando de documentación de auditoría. Pueden ser los programas de auditoría, pueden ser los análisis que haya determinado el auditor, algún memorando relativo a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones que trascienden en la revisión y que las detectamos en el momento en el que estábamos aplicando nuestros procedimientos, cartas de confirmación de terceras personas como clientes, proveedores, instituciones bancarias, etcétera, y manifestaciones por parte de los empleados. Pudiéramos agregar aquí en ejemplos de documentación de auditoría a contratos que se hayan celebrado entre el cliente, es decir, entre la empresa auditada y proveedores y algunos acreedores, etcétera. También pudiéramos agregar el acta constitutiva, los cuestionarios de control interno, las actas de asamblea que se vayan celebrando, etcétera. Bien, aquí quiero que después de ver el video comenten en el tablón si ustedes consideran que podemos incluir en la documentación de auditoría a los estados financieros. Y me dan la razón por la cual consideran que efectivamente los estados financieros son o por qué no son documentación de auditoría. Bien, la pregunta número 4, ¿qué factores influyen en la estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría? Vivimos varios factores, pero sin lugar a dudas estos son los principales. Primero, la dimensión y complejidad de la entidad, es decir, el volumen de operaciones que tiene y lo complejo del sector al que pertenece. La naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, es decir, los procedimientos que el auditor diseña para poder tener evidencia suficiente y competente nos van a permitir obtener la documentación de auditoría y podría ser mucha o poca dependiendo del éxito de la aplicación de dichos procedimientos. Riesgos identificados de incorrección material, es decir, aquí es incorrección material, es decir, los riesgos que pudiera caer la empresa debido al sistema de control interno con el que cuenta y que pudieran recaer en una diferencia entre la información financiera y lo real. Bien, la significatividad de la evidencia de auditoría, etcétera. Bien. Bien, la pregunta número 5 nos dice ¿para qué sirve la documentación de juicios profesionales significativos en una auditoría? Es decir, ¿por qué debo yo documentar el criterio profesional que tuve en la aplicación de mis procedimientos? Bien, para que las personas, sirve para que las personas que revisen la información de la auditoría entiendan las conclusiones a las que yo llegué como auditor y además de paso reafirmo o reitero la calidad del juicio que yo apliqué, es decir, en base a mi experiencia y conocimientos profesionales, yo apliqué los juicios, este juicio tal porque yo apliqué tal juicio debido a ciertas situaciones que como
de acuerdo a mi criterio profesional es necesario hacerlo de esta manera, no sé. Así lo van a encontrar personas que estén involucradas en los resultados de la auditoría y que quieran entender un poco más sobre esta cuestión. También la número 6 nos dice, menciona dos ejemplos de cuestiones significativas. Miren, para las cuestiones significativas les recomiendo que revisen la NIA 701. Ustedes la tienen en su documentación, en su compendio de NIAs, perdón. Ahí pueden encontrar la definición de cuestiones significativas y como cuestiones que en el desarrollo de la auditoría el auditor consideró esenciales resaltar, recalcarle a las cuestiones que se le van a notificar a los encargados del gobierno de la entidad. Pero bien, vamos a ver dos ejemplos. Las cuestiones que dan lugar a riesgos significativos, es decir, derivado del estudio y evaluación del control interno, nosotros detectamos ciertas cuestiones que se representan riesgos significativos. Esas son cuestiones importantes o cuestiones significativas. Y también las circunstancias que están ocasionando al auditor dificultades para aplicar sus procedimientos. Esos dos serían ejemplos de cuestiones significativas. Bien, la pregunta número 7 nos dice qué debe de hacer el auditor cuando considere no cumplir un requerimiento aplicable de una NIA. Yo ya les había comentado que existen distintos requerimientos vertidos en todas las normas internacionales de auditoría, desde la que vimos en la 200, la 230, la 330, todas las normas que vayamos encontrando contienen requerimientos que son aplicables o no aplicables. Cuando el auditor considere que no va a cumplir con un requerimiento de la norma, lo que debe documentar es el modo en que los procedimientos, primero explicar por qué no va a aplicar esa norma, es decir, por qué no es aplicable para el trabajo en que se está llevando a cabo. Por ejemplo, veíamos el ejemplo, perdón, de cuando un dictamen va a ser limpio, hay una norma que habla de la opinión modificada de auditoría. Ahí vienen ciertos requerimientos de que hablemos por qué el auditor determinó que hay salvedades en una opinión, etcétera. Entonces, si nuestra opinión va a ser no modificada, es decir, limpia, no tiene ningún caso que nosotros cumplamos ese requerimiento. Entonces, pero sí es importante que dejemos el motivo de la inaplicación. Por ejemplo, no aplicamos la norma, creo recuerdo la 702 de opinión no modificada de auditoría, toda vez que nuestra opinión en conclusión es limpia, es positiva, ya que la empresa cumple cabalmente con la aplicación de las normas de información financiera y refleja razonablemente dicha información, etcétera. Tenemos que dejar el motivo, pero también tenemos que documentar el modo en que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo de dicho requerimiento. En caso de que no hagamos el trabajo, de que una NIA, de un requerimiento de una NIA sea aplicable, pero no vayamos a hacer el trabajo tal y como nos lo requiere la NIA, vamos a aplicar procedimientos de auditoría alternativos. Y aquí es de donde debemos de documentar por qué ese procedimiento de auditoría alternativo nos va a permitir cumplir de igual manera la norma, el objetivo del requerimiento de la NIA originalmente. Disculpen el ruido, pero como es temprano se escucha el movimiento afuera. Eh, y cada que pasa alguien los perros le ladran. Bien, la pregunta número 8 es ¿qué debe documentar el auditor cuando aplique procedimientos de auditoría nuevos o alcance nuevas conclusiones después de la fecha del informe de auditoría? Por ejemplo, los hechos posteriores que suceden cuando el auditor ya emitió su informe, pero que de haberse conocido en su momento hubieran repercutido en una opinión distinta por parte del auditor. Entonces, ¿qué debe documentar cuando aplique procedimientos nuevos? Entonces debe de documentar la fecha de los cambios, es decir, la fecha en la que se aplicaron los procedimientos nuevos,
debe de dejar documentación de los procedimientos nuevos y las personas que participaron en la aplicación de dichos procedimientos, además de la fecha en la que desde que se cambió la información y los resultados obtenidos, y las circunstancias que lo llevaron a cambiar al auditor algún procedimiento o aplicar nuevos procedimientos. Debemos de dejar en claro cuáles fueron las razones, es decir, qué circunstancias nos orillaron a aplicar esta opción, que claro que después del informe de auditoría se pueden aplicar, toda vez que nosotros podemos replantear la evidencia y emitir una opinión distinta, tomando en consideración algún hecho que nosotros consideremos significativo para la auditoría. Bien, y por último en las preguntas de repaso les pedí que explicaran brevemente la compilación del archivo final de auditoría. Bien, lo que marca la norma es que el auditor reunirá la documentación de auditoría en un archivo de auditoría. Recuerden que hablábamos que había una diferencia entre documentación de auditoría y archivo de auditoría. La documentación, por un lado, veíamos que era el programa de auditoría, la planeación de la auditoría, los procedimientos de auditoría que se iban a aplicar, la evidencia suficiente y competente obtenida y las conclusiones por parte del auditor. Todo eso veíamos que es documentación de auditoría de acuerdo a la norma 230. Y asimismo en las definiciones de dicha norma nos hablaba del archivo de auditoría, que no es más que nada la misma documentación de auditoría, pero refiriéndola a un trabajo específico, es decir, a un periodo y a alguna empresa que se auditó y referente a un periodo, porque pudiera ser la misma empresa, pero un archivo de auditoría distinto cuando hablamos de otro periodo. Bien, entonces, en base a esto, tanto el archivo de auditoría que debe de guardar el auditor es para completar el proceso administrativo de un archivo final de auditoría de manera oportuna después de la fecha del informe de auditoría. Miren, en un momento dijimos, en un determinado momento dijimos que para cumplir el requerimiento de que la auditoría que la documentación de auditoría fuera de calidad y asimismo permitiera que el trabajo fuera de mayor realce y una conclusión más completa, la documentación se debería de preparar en el momento en el que se aplicaban los procedimientos y no posteriormente al informe de la auditoría, toda vez que esto repercutía en la calidad del servicio. Pero aquí no nos estamos refiriendo a preparar la documentación, sino a compilarla. ¿A qué me refiero con compilarla? Miren, ustedes deben de dejar un legajo después de que hacen una revisión, una auditoría, en donde incluyen obviamente toda la evidencia, pero también incluyen el informe, incluyen parte de la contabilidad también, que ustedes tomaron de base, lo que ustedes revisaron, ya sean los estados financieros básicos, algún auxiliar de alguna cuenta contable, la balanza de comprobación, el libro mayor, libro diario, etcétera, todo lo que compone la contabilidad, todo va a ir en ese archivo de auditoría. Entonces ya es cuestión nada más no de preparar documentación, sino de compilarla al final después de que se emite el informe de auditoría, ahora sí compilamos la información. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del trabajo fuimos dejando documentación que ahora es necesario que ordenemos de tal manera que cuando el auditor quiera disponer de esa información lo haga de una manera sencilla y rápida. Es decir, quiero saber la evidencia que obtuve de terceros en una auditoría. Bueno, está en el anexo B, B1 específicamente para clientes, B2 para proveedores, B3 para acreedores, B4 para empleados, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente la compilación del archivo se resume en acomodar la información de tal manera que sea fácil consultarla, y obviamente tiene que ser después del informe, ya cuando se haya concluido el trabajo de auditoría. Bien, con esto terminamos las preguntas de repaso. Espero que les ayude todo esto a que ustedes reafirmen conocimientos y por lo cual vayan corrigiendo sus preguntas de repaso en caso de que sus respuestas sean muy distintas, no que
que tenga que ser y tal y como se las mostré en pantalla. No puede ser que sea con otras palabras, pero que el objeto o la esencia sea la misma, entonces no hay necesidad de corregir la pregunta. Yo lo hago esto por el motivo de que nos sirve para reiterar lo aprendido en clase y además me va a permitir les va a permitir a ustedes cuando llegue el momento de aplicar el examen saber si la respuesta o los cuestionarios que tienen respuestas que yo voy a considerar como correctas. Bien, entonces eso es todo por hoy. Los veo la próxima clase. Espero cualquier comentario en caso de que tengan alguna duda respecto a las preguntas de repaso, que quieran reafirmar alguna respuesta que ustedes dieron y que yo no consideré, o cualquier cuestión así que trascienda en esta dinámica, háganmela saber a través del tablón para dejar evidencia de que estamos participando. Bien, es todo. Que tengan un excelente día.